Hola a todos, bienvenidos. Estamos en la presentación de Días sin lluvia, el último cómic de Nuji. Dar las gracias a todos los que estáis aquí, dar las gracias a Universal Comics que nos acogen en esta segunda presentación del cómic, la primera en Barcelona. Soy Bowman, el editor de Underbrain, y en este caso, pues ya lo hablamos la otra vez y se repetirán algunas cosas, lo digo por la gente que estuviera en Terrassa, pues lo va a ver un poco parecido, pero bueno, al final el espíritu va a ser diferente. Y bueno, comentar que a Nuji la conocí por el proceso de las ferias de Barcelona de autoedición, Draft, Kaboom, El Gutter. Ella es autoeditora de cómics, ¿vale? Ella tiene una línea muy marcada de autoedición y de crear sus propias historias, y el cual pues a mí me incitó, cuando buscaba nuevos autores para la editorial, proponerle que hiciera una de las historias. Tengo un formato muy marcado desde hace 4 años. De hecho, hace 4 años presentábamos en Newton Comics, la librería amiga de Universal, el primer número de esta colección. Y ahora digamos que es el último y volvemos aquí. Que es un formato portable A5 que me permite poderme mover más fácil por ferias de toda España. Y entonces es como un formato muy marcado que cuando invito al autor es como tienes que hacer una historia de este rango de páginas, temática libre, en blanco y negro. En este caso tú aceptaste y por eso estamos hoy aquí. Antes de empezar y hablar del cómic, un poco saber tus impresiones acerca de la colección, si la conocías o cómo recibiste el reto de tener que hacer una historia por encargo, digamos. Vale, pues la verdad es que como yo siempre había hecho historias, propias y demás, el hecho de tener este reto para mí era como algo nuevo y me motivaba aún más. Y nada, cuando supe que también podía, aunque fuese por encargo, era un poco libre también, como sabía que podía ser una historia así un poco de miedo, de misterio, pues entonces me motivé mucho más. Así que guay, muy motivada. ¿Y de qué va Días sin lluvia? ¿Cómo definirías la historia de Días sin lluvia? Vale, pues básicamente al ser tan cortita no quería hacerla, pues, tener que explicar mucha cosa, y para mí Días sin lluvia es como una reflexión de la vida, una breve reflexión de que pase lo que pase en tu vida, pues por mucho que te arrepientas de ciertas decisiones es lo que hay, así que tienes que asumirlo. Es un poco así resumido, ya que es tan corta tampoco voy a explicar un poco. Bueno, ha transmitido más al final el espíritu de la historia, que es lo que es la historia, que por un poco encauzar la cosa de... Es un personaje que está escribiendo una carta a su madre, ¿no? Y que le está contando algo que nunca le había contado. Y a partir de ahí pues ya sí que hay un misterio y se desarrolla un poco lo que comentabas. ¿Cómo surge la idea de que sea la confesión a la madre en vez de, por ejemplo, haber sido una historia más directa? La verdad es que decidí que fuese algo en primera persona, básicamente por también el ritmo de la lectura de la historia. Tampoco fue algo muy personal, es decir, sí que hablo hacia mamá, pero no me refiero a mi propia madre ni nada, simplemente para que la lectura tenga como más ritmo. Una vez que acaba la historia, ¿crees que cuando realmente el lector va a entender todo o crees que durante la historia es cuando más vas a transmitirle la sensación un poco del protagonista de Días sin lluvia? Porque quiero decir, normalmente desarrollas historias en las que está el miedo implícito en la propia historia, pero parece que en este caso no lo es. A ver, como he dicho antes, como al ser una historia tan corta, tampoco quería como alargarlo todo, entonces lo dividí un poco por partes de introducción, ¿no? De, bueno, esto va a ser una carta, como una confesión a alguien, y luego sí que es verdad que, bueno, también bastantes lectores me han dicho que al final sí que ya tenía una idea, pero la página final es como, vale, ya me quedó claro, esto es lo que es, y ya está. Vamos a conocer también un poco lo que ha sido tu trayectoria hasta ahora. Pero antes de avanzar esto, de que has comentado que al final no es una historia sobre ti, pero sí que has hecho cómic autoprotagonizado, ¿vale? Se llamaba Sola contigo misma, que la publicaste durante la cuarentena que hemos sufrido todos con la pandemia.
lo publicaste en Isu de forma abierta para todos, en el que explicas un poco tu experiencia de no solo la pandemia, sino también de tu independencia, porque te mudabas a otra casa y tuviste que vivir sola y afrontar dobles problemas, uno por un lado que no podías salir y otro que encima estabas sola en casa para poderlo hacer. ¿Cómo desarrollas una historia que protagonizas tú? O sea, ¿tienes otro prisma o directamente dices esto es lo que quiero contar para que vean que soy yo o es una persona que se parece a ti aunque sea tus vivencias? A ver, realmente cuando, bueno, todo esto de tener un apodo artístico y tal, sí que es verdad que me gusta tener esa parte de solo dibujante más que persona real, pero para esta historia que fue autobiográfica me dio como un poco igual, ¿no? También quería que la gente viese que es lo que pasa a una persona real, no solo a un artista que a lo mejor no conoce tanta gente, ¿no? Tan directamente. Y nada, esta historia surgió por eso, bueno, como tenía tantos pensamientos intrusivos y demás, una de las formas que tuve como para canalizarlo fue hacer esta pequeña historia. Y la verdad es que me ayudó mucho para quitarme un poco el peso de encima de estar siempre sola y tal. Además, esta historia la iba colgando día a día, una viñeta por día, y quieras o no, estaba bien porque me iba quitando como un poco esa angustia, ¿no? De estar siempre sola, y lo mejor de todo era ver que la gente que me seguía y demás, pues estaba ahí diciéndome, yo también te entiendo, o yo no estoy sola, pero estoy con la familia, pero también es un follón. Así que estuvo interesante la experiencia. ¿Era tu primera experiencia también haciendo cómic autobiográfico? Sí. ¿Y lo viste muy fácil ahora desarrollarlo o prefieres desarrollar historias que no tengan, ¿sabes? Que transmitan más una sensación, una emoción que no algo que van a ver que soy yo? A ver, sinceramente prefiero hacer historias que no sea yo ese personaje, porque sí que es verdad que por ahora, como mi público tampoco es muy grande, no es una queja, simplemente que es una realidad. Prefiero que vean personajes distintos a que no sea yo 100%, porque mucha gente pues ya me conoce personalmente y es como quiero separar ese mundo, ¿no? Del dibujo y la vida real. Entonces, bueno, sí que me gusta hacer historias autobiográficas, de hecho me molaría hacer como más viñetas así cómicas sobre todo, pero en general me gusta más crear personajes nuevos, situaciones un poco distintas a la vida real, porque así soy un poco más libre. Otra cosa que voy a comentar es que además en estas autobiografías, a pesar del drama de la situación con el COVID y con todo, tomabas el punto del humor, cosa que normalmente en tus historias, en tus fanzines, en los cómics, incluso en Días sin lluvia, el humor está bastante desaparecido o ausente, salvo que sea humor negro, ¿vale? Que también está. Entonces, ¿cómo ha sido también esta experiencia de dibujar humor? ¿Te costó más o simplemente cómo surgieron por las situaciones en las que vivías? Sí, realmente cuando escribo historias que no es un personaje, o sea, que soy directamente yo, sí que me gusta centrarme en todo lo oscuro, ¿no? Que sea todo más oscuro. Pero el hecho de dibujarme como un personaje, ¿no? Además, ¿qué es eso? La gente ya me conoce, entonces quiero que vean como esa parte de humor, medio vida real, de que la depresión y demás. Entonces, no se me hizo difícil porque, bueno, yo en general soy bastante graciosa, por así decirlo. Pero sí que es verdad que, bueno, prefiero el registro más oscuro de personajes que no sea yo. Bueno, ya antes de acabar con el tema del humor, un tuit que leí que decía que el humor boomer es tetas, culos, suegras y demás machistadas. Pero sin embargo, el humor millennial es jaja, a ver si me muero ya. ¿Cuánto de verdad hay en esto y cómo te ves de representada en estas palabras? Bueno, pues 100% representada. Y tampoco lo veo algo malo porque es generacional, ¿no? Una generación tiene X preocupaciones, otros otras. Entonces, sí que es verdad que mucha gente, pues, o adulta, o bueno, más adulta que yo, quiero decir, me han dicho, ay, es que siempre haces historias oscuras, deprimentes y tal.
pienso que, bueno, la mayoría de gente que me dice eso es de una generación en que todo esto de la depresión y demás se tapaba, no se hablaba porque era de demostrar debilidad, entonces notas a quién le va mejor esa historia y a quién no, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, totalmente. Bueno, está el tema de representada. que la frivolidad de tratar un tema que antes lo que tú decías, que era como más íntimo y no se expandía tanto y ahora es como demasiado abierto e incluso cualquiera ahora resulta que tiene de todo. Tiene TOC, tiene depresión, tiene De todo, estrés cuanto más, y a lo mejor. mejor no es tanto, pero ya es como me asigno la etiqueta porque así soy parte de este mundo real, ¿no? Pero bueno. En el tema de eso, de que tus historias entran un poco en la depresión, en las historias de sin final feliz, por qué crees que ha ganado tanta fuerza diariamente? O sea, que decir, precisamente, al menos en España, porque sí que en Japón, que tú eres más de la trayectoria del manga, el tema de alcoholemia, el tema de la pobreza se ha tratado desde siempre, ha habido mangas para adultos, sin embargo, en el cómic español esto se ha ausentado bastante, salvo ahora que parece que tiene más presencia. ¿Por qué crees a qué es debido? A que ahora se cuenten ya historias que no son de final feliz. Bueno, yo creo que el hecho de tener, pues, por ejemplo, redes, o sea, tener como un mundo más abierto, ¿no? Donde tú puedes explicar tus problemas y no necesitas que te vean tu cara y demás. El hecho de poder ser más anónimo, yo creo que ha ayudado a que la gente se abra más. Abrirse entre comillas, ¿no? Porque realmente sí que se están abriendo, pero están como en esa barrera de internet. Yo creo que es por eso, por tema de las redes y que, bueno, es un poco efecto dominó, ¿no? Alguien dice su experiencia, entonces la otra persona que lo lee se siente como entendido y tal, y ahí pues es cuando se empieza a juntar la gente y, pues a mí también me pasa eso, y me parece una cosa bonita, ¿no? Es un poco un avance porque hay muchas cosas o yo qué sé, de nuestros padres o familiares que nunca entendíamos, pero el hecho de hablarlos con otras personas es como, ahora lo entiendo, o ahora entiendo por qué soy así. Entonces lo veo muy bien. Vamos a conocerte también un poco mejor. ¿Cómo entras en el mundo del cómic? ¿Cuál fue tu primer cómic o primer manga que te inspiró a ponerte a dibujar? A ponerme a dibujar o a ponerme a autoeditar. Bueno, de momento entrar a conocer de que te gustara el cómic y del cómic entrarás a dibujar, ¿sabes? Vale. Bueno, lo típico de siempre, eres un niño, dibujas y bueno, durante muchos años sí que es verdad que no me lo tomaba como algo serio porque tampoco ni las escuelas ni nadie como que te alentaba a esto es una posible carrera en un futuro, ¿no? Pero bueno, yo seguí dibujando aunque tuviese muy claro que no me iba a dedicar a ello. Pero empecé a estudiar bachillerato artístico y bueno, lo típico, una cosa lleva a la otra, conoces a gente que le gusta lo mismo que a ti, te invitan a ferias, en las ferias conoces a gente, pues. Y nada, pues yo siempre había sido, bueno, me gusta el manga, me gustaba el manga desde pequeña y bueno, pues lo seguí leyendo. Y un día, pues yendo a ferias de autoedición, dije, bueno, la gente presenta proyectos que no son de 100 páginas y los está vendiendo. Entonces, en ese momento dije, pues yo creo que también podría hacerlo. Y tenía muchas ganas de contar cosas, así que así es un poco como empecé. ¿También realizas animación? ¿Qué llegó antes? ¿Las ganas de hacer cómic autoeditado o las ganas de animar? Animación. Sí, Básicamente el cómic vino después porque eran imágenes que las podía hacer más rápido, o sea, eran historias que podía contar más rápido, no se movían, pero bueno, al menos estaba ese proyecto. De hecho, uno de mis planes es, la mayoría de cómics que hago, es hacer la versión animada en un futuro, cuando tenga más dinero, tiempo y demás. Está bien. ¿Y hubo algún proyecto, algún fanzine, algún autor de autoedición que dijeras como referente que tuvieses o fue algo muy genérico? Porque a lo mejor alguien que conocías, viste lo que hacía y empezaste a leer lo suyo y dijiste... A ver, cuando empecé a ir a ferias conocí a, bueno, los chicos de Nimio, Luis Yang, por ejemplo, y tal. Y bueno, desde ahí pues nos empezamos a hacer amigos. También conocí a Laura Endy, que seguramente la conozcas.
Y nada, veía que en las ferias pues también sacaban sus fanzines y tal, y yo creo que viendo el proyecto de Nimio, ¿era? Sí, creo que sí, que eran varios fanzines, ¿verdad? Ahí me animé un poco. De hecho, el tema de que esté impreso en papel reciclado y todo este estilo así un poco más underground me gustó muchísimo para el tipo de historias que yo quería contar. Y a partir de ahí, pues ya... Sí que es verdad que gracias o por culpa de un cómic que leí hace años, como que me despertó las ganas de contar historias turbias. Ah. Eso también ayudó, o sea, fue todo junto. Además ese año también fui a Angoulême, fue como un año de decir, vale, a lo mejor De esto no abrirte es a un un nuevo hobby. mundo, que era el de Sí, cómic de exacto, autor, ¿no? Que exacto. no era el de la editorial, que no era el de los tochos de 200 páginas y esas cosas, ¿no? Sí. Pero sin embargo, estás comentando Nimio, que era un proyecto colectivo de varios autores y tú te contabas sola. ¿Eso Sí. no te frenó? ¿No te animó a lo mejor a buscar más gente? ¿O simplemente era yo me lo cocino, yo lo hago? La verdad es que siempre me ha gustado improvisar mucho en general. Eso también significa llegar tarde a los sitios porque no improvisas la hora, ¿vale? Pero nunca, para mí nunca fue una barrera decir, bueno, sí, esto es un proyecto conjunto, pero como veía que cada persona tenía su historia y su estilo personal, dije, bueno, pues saco yo una mía corta y tampoco... Sí que es verdad que el primer cómic que saqué, así como rebuscando un poco, fue una colaboración en un fanzine de Hora de Aventuras hace unos casi 10 años, me parece ya, con Julia Vicente. Bueno, ella participó, pero no era ella la que lo organizaba, ahora no recuerdo el ¿Y nombre. eran historias o ilustraciones? Un poco de todo. Alguien hacía ilustración, yo sí que hice una historia, pero bueno, aún la tengo, pero es bastante... Bueno, es lo primero que hice así de cómic, me costó muchísimo, yo lo recuerdo, pero bueno, fue como el primer paso hacia un fanzine conjunto. Y tras esto ya vino lo que sería tu primer cómic autoeditado, que eran los de la colección de Disolutos. No, de hecho tardé bastantes años en sacar, bueno, sí que es verdad que como me invitaron a ese proyecto, dije, ah, vale, pues me presento, pero pasaron como 4 años así y es cuando saqué Bueno, pues, el primer fanzine. bueno, es eso, es con el que yo te conocí, que presentabas Air el Mago, que era Disolutos 1 de 7 ponía, lo cual era como muy atrayente, porque aparte de la historia era bastante chula, ya presentabas una línea que más o menos conservas ya como identitaria, que no era esto que aún estabas buscando un estilo o algo, sino que ya se te puede reconocer lo que haces hoy en día. Y tras Air el Mago sacaste un menú vulgar y ahí se quedó la serie de Disolutos de 2 de 7. ¿Cómo va el plan de sacar el resto de Disolutos? Vale, yo espero que el próximo año el tercero ya salga, porque tendría que haber salido hace bastantes años, pero bueno, está parado también por varias cosas, por los cambios también un poco en mi vida, cambios bueno, de espacio para trabajar. Yo ahora trabajo mayormente con iPad, pero sí que es verdad que antes trabajaba con una tablet y tal. Y para ese tipo de historias y el formato me iba mejor eso, porque la interfaz del programa que yo utilizaba para esos fanzines en el iPad es muy pequeño, entonces es un poco agobiante. Pero bueno, yo espero que el año que viene, y seguramente sí, pues pueda sacar el tercero. También decir que no ha salido el tercero porque prioricé en otros proyectos que sí que salieron. Entonces también ha sido un poco... que la gente me decía, sí, pero saca más de Disolutos, pero es como, ya, pero... Bueno, es un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, O sea, exacto. tienes muy claro también de qué va cada entrega. Sí, sí, sí. Vale, Algunas más que otras, que son las que, bueno, las que más claras tengo, las tengo en orden. Quiero decir, la tercera ya sé cómo ya está la historia hecha, solo hace falta hacerlas solo. Hace falta dibujar todas las páginas y demás. Las otras historias sé de qué van a ir y cuál es el concepto, pero aún hay que ¿Y hacer cómo definirías la storyboard. colección de Disolutos así como de entrada? ¿En qué te has querido centrar para hacer estos 7? Bueno, no lo voy a comentar mucho porque sería Vale. un poco de spoiler, Vale, que es vale. lo que quiero que descubran los lectores cuando acaben con el número 7. Vale, vale. Pero es una historia
conjunta, diría yo. Sí que es verdad que cada disolutos son personajes distintos y situaciones distintas, pero que todas se van a relacionar en un punto. Vale, al final. está bien. Vale, otra de tus peleas continuas durante muchos años son los Inktober, que al final es casi tu excusa para poder sacar cómics de autoeditados, porque de ahí tenemos el Veneno, de ahí tenemos el del Asalariado, ¿sabes? ¿Qué tienes con Inktober? Que parece que no has dibujado en todo el año porque no has podido y ahí te obligas, y aunque haya pasado el mes de octubre, sigues dibujándolo. ¿Cómo afrontas cada Inktober? ¿Lo pasas muy mal o disfrutas con el proceso? Bueno, el proceso es este. Cada año digo, no voy a hacer más Inktovers, y a las 2 semanas de que sea octubre, pues, no sé, se me aparece un santo y dice, tienes que hacer un Inktober, entonces lo empiezo a hacer. Los 3 primeros Inktovers que hice, sí que cogí una lista que ya estaba hecha por otros autores. Me gusta mucho el formato porque me esfuerzo como a improvisar un poco la historia, ¿no? Te dan como unos conceptos, entonces a partir de ahí pues yo ya voy creando una historia. Lo malo de esto, de la improvisación, es que claro, si tengo que cuadrarlo todo bien, pues es por lo que tardo más en acabarlas. Claro, no hay una previa planificación viendo las 30 palabras, 31, y decir, mira, pues voy a ir por aquí. Vas improvisando a medida que marchas. Al final llega un momento en que ya sí que intentas unificar, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que veo todas las palabras y ya intento hacer como una idea general, pero para mí también es muy difícil en 2 semanas tener toda esa historia de 31 ilustraciones hecha. Entonces, es lo que he dicho, como también me gusta mucho improvisar y demás, Inktober me lo permite. Sí que es verdad que me gustaría acabarlo al día, pero bueno, tampoco me desespero mucho por no acabarlo en octubre. Bueno, al final confluye lo que decimos siempre en un cómic autoeditado, que es lo que puedes luego al final moverte por ferias y enseñar, ¿no? Y el formato de un poco de la presión y una idea de partida también ayuda, ¿no? Sí. Porque si fuera, tienes 30 días para dibujar lo que sea, a lo mejor no te lanzas, pero al tener un objetivo, unas frases o unas palabras... Si fuesen, claro, 3 palabras y hacer un relato sobre eso, pues no me motiva tanto como tener las pautas tan marcadas, ¿no? Porque quieras o no son 31 palabras que tú ya más o menos las vas unificando. Luego también hay quien hace las listas tematizadas de monstruos de cine y son palabras y son personajes o cosas así, ¿no? Ya un poco para ir acabando, ahora has sacado Días sin lluvia. ¿Qué otros planes tienes en mente además del Disolutos 3? ¿Te gustaría abarcar otras historias, digamos, independientes, como ha sido el caso de Días sin lluvia, que no tiene nada que ver con otras cosas que has hecho? Pues me molaría hacer un par más con este formato. Ya más o menos las tengo pensadas y también cortitas. Y por otra parte sí que es verdad que aparte de acabar Disolutos 3 me gustaría centrarme un poco en animar algo, porque es una cosa que, bueno, una espinita que tengo del no haber estudiado en escuelas de animación, entonces todo es autodidacta, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que cosas malas pues que no hay una fecha de entrega. Y cosas buenas pues que puedes experimentar y puedes hacer una animación que nadie te va a decir, pues esto está mal. Me refiero a tema de profesores y demás. Y quería comentar eso, que el Día sin lluvia viene con una lámina de regalo que es un homenaje al cuadro de Gustav Klimt. ¿Qué nos puedes contar de esta referencia y eso, de la experiencia y el proceso de este trabajo? Pues una de las cosas que me gusta hacer también es hacer como odas a algo que me gusta, y de hecho este proyecto me gustaría como hacerlo más grande, es decir, hacer más ilustraciones de personajes de mis historias, pero en cuadros famosos. Y el motivo por el cual me gusta, no sé, es como, yo qué sé, hacer como 12 ilustraciones del horóscopo. Me gusta que hayan proyectos como temáticos, ¿no? Y centrarme en eso, ¿no? En unas pautas. Sí que me gusta improvisar, pero que haya al menos una pauta.
No sé si me explico, no sé si es muy Bueno, contradictorio, como pero... un punto de partida. Exacto. Y a partir de allí, aunque luego el camino te lleve Exacto, por los bosques sí. oscuros. El camino te lleve a no acabar los intubes al día, pues sí, Está bien, es está eso. bien. Yo no sé si alguien de los que está aquí queréis lanzar alguna pregunta, ponerla en un aprieto ahora mismo. Si no, yo ya daría un poco por finalizada la presentación, más allá. Tenemos aquí una valiente. Me he fijado que la mayoría de tus protagonistas, de personajes, suelen ser personajes que no tienen un género supermercado. Entonces, ¿el motivo, alguna...? Bueno, sí, lo del género. Día sin lluvia es el primer cómic en el que hago un personaje que no tiene género. Por eso todas las frases y demás no se puede saber si es chico o chica o chique. El motivo por el cual me gusta hacer esto, porque quiero que la gente se centre en la historia y en la situación más que sea mujer u hombre o no binario. Entonces, ¿y por qué? Porque a veces inconscientemente prejuzgamos un poco por el hecho de tener un género, ¿no? En el sentido de, pues es una mujer, se va a tomar las cosas de una manera, es un hombre, se va a tomar las cosas de otra. Y me gustaría hacer como más personajes de este tipo. También es verdad que hacer personajes sin género a veces es un poco difícil porque depende de la vestimenta o el peinado. La gente siempre lo va a encasillar en, vale, pelo corto, chico, esto a grosso modo. Entonces, por ejemplo, en este fanzine bastante gente sí que me ha dicho que es ella. El motivo no lo sé, tal vez es porque realmente se parece más a una mujer o físicamente, pero me gustaría que más que centrarte en es una chica que le pasan cosas malas, es un personaje en una situación y ya está. Un lienzo en blanco al final. Sí. Que el lector se refleje, Sí, ¿no? exacto, O la lectora exacto. se refleje. Para mí lo importante es que el lector se sienta o identificado o no eso, sino que entienda el personaje. Más que se sienta identificado, que pueda entender ese personaje, que empatice. Pues la última. ¿Por qué deberían comprar este cómic para estas navidades, regalarlo a toda la gente? ¿Por qué no deberían? A ver, no lo sé, la verdad. Bueno, porque ha llevado bastante trabajo, aunque sean 12 páginas, tampoco es un proyecto que desmerezca para nada. Es uno de los que más pulidos he hecho y, por no decir el que más, a tema sobre todo gráfico. Y bueno, estaría bien que se pudiese regalar a la gente porque yo creo que, no sé, les evocaría pensamientos o a lo mejor una reflexión que no tienen muy clara y a lo mejor esto les puede ayudar un poco a entender según qué cosas de uno mismo. Pues nada, ahora los que queráis aprovechar que os firmarán los ejemplares. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias otra vez a Universal por acogernos. Esperamos eso, que te animes a realizar más historias y que lo veamos nosotros aquí en ferias o donde sea. Gracias. Muchas gracias.